En aras de combatir la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que el suministro de medicinas, material médico para el sector público fuera adquirido en el exterior. Cientos de miles de millones de dólares están ahí metidos. ¿No es así, Rogelio? Sí, y un problema que pues es de interés general, la falta de medicamentos que se ha acentuado a partir pues de esta toma de decisiones erráticas y donde pues se olvida que tenemos en nuestro país infraestructura, toda una serie de fabricantes de medicinas, de insumos médicos que por años pues han surtido a nuestro mercado. Vamos aquí en Dinero a Debate, a fondo a este tema, con los protagonistas de esta historia, que realmente se está poniendo macabra. Bueno, Roger, lo acabas de decir, más allá del dinero está la salud de millones de personas. Y bueno, tenemos el gusto de que nos están acompañando tres grandes expertos que son parte actuante de este gran episodio de cambio que se ha tratado de hacer, pero con resultados muy erráticos. Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, o sea, la industria de laboratorios de nuestro país, en la presencia de Juan de Villafranca, también de nuestro amigo Rubén Hernández, que él es el presidente de la ANDIS, de los distribuidores, porque pues la medicina no se entrega sola, ¿no? Es una necesidad muy grande. Ajá. Y bueno, en un momento vamos a tener vía remota a Enrique Martínez. Él es el director de un afamado instituto de investigación que se dedica precisamente a hacer la cuantificación de cómo van las cosas, cómo va la compra. Y Roger, ¿y cómo vamos? Pues que nos comente Juan, ¿cuál es, digamos, que el estatus después de pues un año en que se decidió que un organismo de las Naciones Unidas que pues nunca había, digamos, que participado en compras de la magnitud como las que requiere México, se contrata para que lleve a cabo pues esta mega compra de medicinas e insumos médicos a partir de este año? Pues mira, lamentablemente el proceso ha sido muy lento, ha sido no con la transparencia que quisiéramos. Ahorita están ya retrasados, ellos habían anunciado el año pasado que se iba a concluir el proceso de licitación para diciembre, para que se empezara a entregar en enero. Sí. Y resulta, y eso era para el 2021. Al día de hoy todavía no están los resultados. Iba a haber una reunión informativa la semana pasada, la pospusieron para esta, la volvieron a cancelar. Y esto pues, nos ha llevado a un mercado errático, un mercado desordenado, un mercado donde no ha habido planeación. Y esta falta de planeación también nos ha llevado a un tema muy serio, que es el de desabasto, sí, donde no hay medicamentos para los ciudadanos y lo más importante pues, es la salud y el medicamento pues, es fundamental. Además, este desabasto que involucra, por supuesto, al sector salud, al sector público, Rubén, se ha extendido a las farmacias porque pues al no encontrar esa medicina en la clínica del IMSS o del ISSSTE, pues va la familia a buscarla y se acaban también los que son la venta particular que le llaman ustedes. Así es, y el tema principal de esto es cómo hacerle llegar ese medicamento a toda la población. No únicamente es el tema de la negociación, sino saber cómo haces llegar esa medicina a los últimos reductos, a los últimos rincones del país. Porque tiene que llegar con la calidad deseada, con la oportunidad necesaria y a buen precio, un precio accesible para la gente. No dejan de ser perecederos también, así no es un manejo adecuado. No puedes tener fabricantes, como ya lo había tocado en otra reunión Juan, de decir, los laboratorios no pueden tener los medicamentos ya fabricados para ver a qué hora lo necesitan. Todo esto se requiere una planeación y creo que es un punto fundamental en lo que es el tema de abasto. ¿Ha faltado planeación, Juan? Pues yo creo que sin duda ha faltado. Cuando en esta administración, primero quien manejaba la consolidada originalmente era el Seguro Social. Sí, el Seguro Social, y lo hizo bien, ¿no? Sí, lo hizo muy bien. Había un porcentaje, bateo muy alto, el 90% se asignaban, quedaban de ciertas 9-10% de claves desiertas. Después le encargan esto a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda al principio lo hizo un poco complicado, no le salió bien, pero después ya le empezaron a entender 2019, ¿no? Le empezaron a entender cómo hacerlo, y después vino otro cambio donde le encarga a INSABI, y el INSABI
firma un convenio con UNOPS, donde le deja a UNOPS el llevar a cabo todo el proceso. UNOPS es un organismo de Naciones Unidas que había hecho compras consolidadas de medicamentos, pero escalas muy pequeñas. Sí, claro. Creo que había manejado escalas como de 200, 300 millones de dólares. No, bueno. ¿De cuánto es? Estamos hablando de 4,000 millones de dólares al año. Y además en lugares donde no había no había ni siquiera no había una industria y donde no había tampoco un esquema regulado. Y aquí ahora nos cambian las reglas y ahora se licita, el laboratorio entrega en un punto y de ahí pues ya tendrá el gobierno que ver cómo lo hace llegar a su destino final. No sé, esa parte pues es muy importante, ¿no? Yo quisiera retomar el tema en el cual se hace a un lado a la industria nacional para dejarle a una compra internacional bajo el argumento de que los laboratorios mexicanos estaban coludidos y los distribuidores y había actos de corrupción. Pregunta, ¿hay algún caso específico que se haya presentado, denuncia, demanda, por este tipo de acusaciones que se hicieron públicamente desde Palacio Nacional? Al día de hoy no conocemos ninguno, ¿no? Originalmente se mencionó mucho el tema de corrupción a través de las empresas distribuidoras e incluso se mencionaba de que eran las empresas favoritas del Estado. Sí. Todavía recientemente algún funcionario mencionaba de que seguían apalancadas con los funcionarios. El tema es que no se ha entendido. Los distribuidores no los escogía gobierno. Los distribuidores son seleccionados por los laboratorios farmacéuticos y los seleccionan en función de su capacidad, de su regulación sanitaria, de su eficiencia, ¿no? Etcétera. Y una vez que el laboratorio determina quién es el que me representa y quién es el que va a llevar mi medicamento al último lugar en las condiciones sanitarias adecuadas, es donde participan los distribuidores. O sea, el distribuidor no lo escogía el gobierno, equivocadamente había esa decisión. Ahora bien, una vez que ya se seleccionó al distribuidor, bueno, el compromiso era, con base en la infraestructura de distribución que hay en este país y que no la tienen no todos, podríamos llevar los medicamentos en plazos cortos a las regiones más lejanas del país. Nosotros teníamos un nivel de abasto, y no nosotros distribuidores, en general la industria farmacéutica, de todo lo que llegó a comprar el consolidado el gobierno, del 98%. Y ahora pues tenemos problemas de abasto. Antes de que vayamos un corte, ya tenemos a Enrique Martínez, él es el director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de México. Enrique, vamos a regresar contigo después de una pausa y lo que queremos preguntarte es, ¿por qué no nos dices cómo estaba antes la compra, cómo estaba dividida y cómo está ahora? Así que regresamos en un momento aquí, Rogelio, amigos, a Dinero a Debate. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Dinero a Debate, ya lo había presentado Mauricio, está con nosotros Enrique Martínez, el director del INEFAM, y pues la pregunta que planteó Mauricio, Enrique, ¿cómo estábamos antes en lo que se refiere a compras de medicamentos e insumos médicos en el sector público y qué es lo que está pasando ahora? Bien, pues el gusto de saludarnos, gracias por la invitación, ahí también con estas dos personalidades importantes que tienes ahí, muy entendidas de lo que pasa con el sector. Y sí, efectivamente, si veíamos antes de lo que es el actual gobierno,
veíamos claramente que el trabajo de las compras a través de consolidadas concentradas en el IMSS iban dando poco a poco resultados. Les puedo platicar que las compras consolidadas llegaban a representar alrededor del 75% de las piezas que se solicitan y que alrededor de 55 instituciones en su mejor momento lograron participar en este proceso. Y más o menos estimamos que sea un 50-60% de los importes que se requieren para la adquisición del total del mercado público es lo que se daba en general, ¿no? Y con una participación relevante, por supuesto, de laboratorios y como ya bien señalaron hace un momento, pues el hecho mismo de que había un proceso muy eficiente a través de los distribuidores que eran plenamente entendidos tanto de cubrir las necesidades de los laboratorios y por supuesto entender cómo hacer llegar los productos de manera puntual a las diversas instituciones participantes. ¿Qué es lo que sucede a partir de este gobierno? Ya hemos discutido un poco que quieren cambiar el paradigma, pero lo hacen un tanto abrupto, no en un orden, sin planeación, sin organización que hemos visto. Los saltos que hemos observado en algún momento, centralizar el proceso de la compra con oficialía mayor, la verdad es que el primer ejercicio del segundo semestre de 2019 dejó mucho que desear. Fue muy poca la participación en cuanto a piezas, importes que se generaron, pero sí generó muchas desveladas y desorden. Y eso se continuó hacia el 2020, en donde vimos un poco ya mayor participación quizás de Insabi, un poco más la idea de partir la compra consolidada, y que los últimos números que tenemos nos demuestran que estos ni siquiera llegaron a ser en piezas el 50% del mercado. Hubo un nivel de avances de contrato muy bajo, que debo de comentarles que esto nos da un estimado entre un 30-40% por debajo, digamos, de los últimos 3 años de lo que podría representar los avances, es decir, las entregas que se debían de realizar, y es donde viene este concepto del desabasto, ¿no? Ahora bien, viene el tema con UNOPS, ya lo están comentando, nos parece que el rezago es todavía mayor. Es relevante el hecho cómo estaría afectando prácticamente ya este primer semestre, donde estaríamos quizás viendo el fenómeno con el que cerramos el 2020, muchísimas adjudicaciones directas. Les puedo decir que cerramos el año de 2020 con 8,000 procesos de compra aproximadamente, y más o menos unos 7,000 fueron por adjudicaciones directas, cuando en años anteriores no llegábamos ni siquiera a 4,000 procesos y se cubrían muy bien las necesidades generales del mercado público de medicamentos. Actualmente, pues con muchísimos procesos, muy pulverizado, con mayores precios y ni siquiera sin lograr cubrir las necesidades reales de este mercado tan importante. Vaya situación. Y bueno, esa es la compra, pero Rubén, ya te lo preguntaba Rogelio, o sea, pues todavía falta llevarlo a la clínica, al centro de salud, y pues hubo un intento desde un principio de separar el laboratorio de la entrega, diciendo que iba a salir más barato y que iba a eliminarse la corrupción. ¿Esto cuál es el resultado tangible, real, además de que los productos están tardando en llegar? Mira, el tema sí fue inicialmente hacer un lado de distribución, tomando en consideración los precios, pensando que esto iba a abaratar el tema de la compra. Sin embargo, lo que no se planeó fue el tema de cómo hacer llegar los medicamentos a todos los lugares. Porque los laboratorios mexicanos tienen muy claros sus objetivos de investigación, desarrollo, tecnología, fabricación. Ellos no traen toda la estructura para hacerle llevar a través de vehículos y con la trazabilidad adecuada a todos los rincones. Se enfrentaron a este problema después de que inició la compra con Hacienda. Ahí se determinó que se contrataran a 6 operadores logísticos dentro del equipo del grupo de distribuidores que existían. Hoy se amplió con un OPS a 11. Sin embargo, bueno, el problema es que al día de hoy tampoco se ha podido concretar los contratos de distribución de operadores logísticos para este año. Están pendientes, habían vencido en diciembre, se les dio una ampliación al 30 de marzo y está pendiente ahorita de cómo van a hacer llegar los medicamentos. Los que compraron como medicamentos urgentes, no, bueno, mucho, qué bueno que traíamos prisa. Oye, ni tampoco lo de la nueva compra, que aún no se determina el resultado y no se ha determinado quiénes van a ser los operadores logísticos y bajo qué proceso se hará llegar el medicamento a todo el país. Hay un total desorden entonces en la compra y en la distribución. Así es, yo creo que todavía existe ahí una falta de planeación
y no hacer las cosas así. O sea, la industria farmacéutica en México, y me refiero a toda la cadena, Sí. tiene la capacidad para hacer llegar los medicamentos en las mejores condiciones de calidad y precio. Esa era la a todo el experiencia país. anterior, ¿no? La teníamos desde hace muchísimos años. Esto de la distribución no es un invento de un sexenio o dos, tiene más de 30, 35 años funcionando, le funcionaba bien, el Seguro Social tenía un nivel de abasto que lo calificaba como comprador del 98%, y lamentablemente el día de hoy no conocemos bien las cifras. Hoy no sabemos realmente del universo cuánto fue lo que se compró en 19 o cuánto fue lo que se compró en 20, no sabemos cuánto se entregó, cuánto se va a entregar, y no hay un acceso a información para decirnos, mira, esta es la situación real de hoy. Claro, pero Juan, hay también muchas denuncias de médicos, de enfermeras del sector público Que no hay. que llegan a sus manos medicamentos con literatura en indio, en ucraniano. No están cumpliendo con la norma de etiquetado para poder, digamos, que suministrar algo vital para los enfermos. Así es, aquí la COFEPRIS juega un papel muy importante, ¿no? Precisamente para proteger a la población de riesgos sanitarios. Y yo quisiera agregar también algo, se comentó al principio de esta charla, es ¿por qué buscar medicamentos en el exterior? En México tenemos una industria muy robusta, muy importante, con muchos empleos directos, con muchos empleos indirectos, y cuando se compra un medicamento en el exterior, vamos a suponer que cueste 100 pesos, Sí. se compran dólares y no se vuelve a ver ese dinero. En cambio, si se compra en México, se va a generar empleos, van a pagar seguro social, va a haber el empleado va a pagar IVA. De esos 100 pesos, por lo menos le retornan al gobierno 30 o 40 pesos. Por supuesto. Claro. Además de que eso nos da un tema muy importante que es la soberanía en materia de salud. Ahorita festejamos cuando llega un embarque de vacunas del exterior, cuando deberíamos de tener la capacidad para producirla. Hoy en día de la industria establecida en México está operando aproximadamente el 60%. Tendríamos capacidad para poder satisfacer, no el 100%, pero sí el 90% de los medicamentos. Lo absurdo es que, pues, políticamente queremos la soberanía energética, pero queremos renunciar a la soberanía en materia de Sanitaria. salud con medicamentos que lleguen de manera oportuna a los hospitales. Definitivamente. Vamos a regresar después de una pausa aquí en Dinero a Debate. Enrique, no te nos vayas porque esto que estamos discutiendo creo que es esencial y traes tú números muy precisos de cómo se está dando este dislocamiento, podemos decir, entre producción nacional y la distribución. Así que ahorita mismo regresamos a Dinero en Debate. A debate. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Ya estamos aquí nuevamente en Dinero a Debate. Enrique, ¿tú cómo estás dibujando ahora con estos números, con estos resultados? ¿Cómo se expresa en el mercado de compras del sector público y, por supuesto, en esta eficiencia terminal de las entregas? ¿Cuál es, primero, el estatus que tienes en estos momentos y qué es lo que esperas pues cuando, algún día de estos, cuando termine la UNOPS de hacer sus compras? Sí, correcto. Pues te puedo decir que datos cerrados ya el primer bimestre del 2021 respecto al año pasado, quizás vamos con un rezago importante mayor al 40%. Es decir, seguimos con un problema de desabasto bastante relevante entre todas las instituciones. Se ve más agudizado respecto al mismo periodo del año anterior, prácticamente porque había esta expectativa de tener resultados de compras consolidadas y se convirtió en un atraso para que las mismas instituciones comenzaran a resolver. Tal fue el grado que vimos allá hace más o menos un mes un documento que liberó INSABI, en donde le está pidiendo a las instituciones que hagan sus propias compras, y eso lo señala en una serie de anexos
en donde claramente se observa lo que no se ha logrado adquirir. Por lo menos en dispositivos médicos están solicitando que más de 1,000 claves sean adquiridas por propia cuenta y por lo menos encontramos unas 500, 600 claves más que deben ser adquiridas directamente por las instituciones. Y nos hemos encontrado con un fenómeno bien interesante donde ya comienzan los empalmes, algo que ya es preocupante porque resulta que ante esta necesidad de atender a sus pacientes, tenemos un ISSSTE que de manera extraña está tratando de comprar medicamentos a un consorcio de laboratorios indios sin dar oportunidad a los nacionales, lo cual tendrá que aclararlo precisamente su director, ojalá lo alcances a entrevistar en algún momento. Pemex está tratando de resolver sus propias necesidades para año y medio, un contrato que podría arrancar en mayo y terminar en diciembre para garantizar la dispensación de las farmacias. Está hablando de más de 800 claves, y te puedo decir que varias de ellas ya están consideradas dentro de lo que está pendiente por ser colocado por UNOPS en general. Y por supuesto, INSABI incluso ya está haciendo sus propias compras. Por un lado, 2 procesos de consolidación de vacunas, que si recordamos, OPS tendría que entrar tras la compra de UNOPS para comprar vacunas, y no, resulta que estamos sumamente atrasados. Me parece que hemos dejado de lado esta parte tan importante de la prevención de salud a través de las vacunas, y lo vamos a pagar caro en los próximos años, más allá de cualquier ahorro que se esté logrando al día de hoy. Y por el otro lado, ya lo estaba señalando bien Rubén, ya lo estaba comentando Juan, pues este esfuerzo de buscar ahora nuevos operadores logísticos para cubrir por lo menos las necesidades de aquí a diciembre, porque claramente la empresa paraestatal Birmex, que en su momento debería ser el brazo logístico con el INSABI, pues no va a poder, simplemente porque se va a ocupar con COVID-19, entonces no va a tener capacidad de resolverlo, y entonces necesitamos volver a dar la confianza plena a quienes son profesionales en la logística y la distribución de medicamentos, e INSABI está volteando nuevamente hacia allá. Entonces me parece que hay un escenario complicado de un desabasto severo de aquí a mitad del año, y estaríamos viendo todavía niveles de desabasto y posible empalmes entre compras de UNOPS y le van a tocar la puerta a las instituciones. Pues miren, aquí están sus medicamentos, y le van a contestar, pues ¿qué creen? Yo ya las compré por propia cuenta porque no podría esperarme a sus tiempos ni a sus ritmos en general. Juan, a partir de lo que nos comenta Enrique, este desorden, el hecho de que pues el IMSS, el ISSSTE, Pemex se estén yendo por la libre buscando medicamentos que pues requieren sus derechohabientes. Un sálvese quien pueda, ¿no? Es un sálvese quien pueda. ¿Cuál es el escenario factible a partir de esta situación, sobre todo ante la promesa también del gobierno de buscar ahorros en la compra de medicamentos que tal parece no se van a dar? Mira, yo veo aquí 2 aspectos muy importantes. Uno primero es la situación actual, que es cómo resolvemos la crisis de corto plazo. Y aquí creo que todos los actores tenemos que estar de la mano, platicar, ser parte de la solución, COFEPRIS, los distribuidores, los operadores logísticos, los institutos, pero creo que no debemos solamente de concentrarnos en lo que es el problema de corto plazo. Hay que pensar más adelante. Por supuesto. ¿Qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Porque se habla que UNOPS iba a ser también la licitación, la consolidada para 3 años, 2022, 2023 y 2024. Entonces, hay una palabra clave que ya comentó Rubén, que se llama planeación. Ahorita deberíamos de estar ya trabajando en lo que va a ser el año próximo y los años subsiguientes, y pensar qué queremos en este tema para México dentro de 5 años. Queremos una industria fuerte, queremos que lleguen medicamentos a todos. Es algo que no debemos de concentrarnos nada más en el corto plazo. Las cosas están cambiando en el mundo. Muchos países están dejando de exportar para cubrir primero sus requerimientos internos. Por supuesto. Entonces tenemos que pensar en estos 2 planos, el corto plazo y sobre todo pensar en el mediano y largo plazo. Ahora, también hay un tema, pues en estas ideas de ir cambiando todo, de que Birmex se volviese la gran distribuidora de medicamentos, de vacunas, de todo, pero ¿cuál es la situación realmente de esta empresa? Yo he leído por ahí que dicen, no, es que el periodo neoliberal la desmantelaron. No estoy tan seguro si alguna vez estuvo armada como para que la desmantelaran, pero tú conoces más al respecto. No, el tema es que tampoco Birmex estaba hecho como una distribuidora. Birmex tenía un programa muy claro con el tema de vacunas y surtimiento de biológicos. Ahora, lo que sí hablábamos es lo de planeación, es que no se conoce bien el proceso de distribución de medicamentos en todo el país.
El caso más claro es hoy el tema de operadores logísticos que han hecho un gran esfuerzo y están cumpliendo. De hecho, los operadores logísticos están surtiendo, los que están todavía ya contratados o trabajando con gobierno, niveles del 90, arriba del 90%. El problema es que no se ha comprado. Ellos están suministrando el porcentaje que se ha comprado, pero la compra en real, como decía Enrique hace un momento, está muy por abajo de las necesidades del país. O sea, que Ahora, no saben qué van a llevar. Todavía no se sabe bien, o sea, están ellos recibiendo lo poco que se va comprando. Y el tema de distribución se había anunciado como una dependencia de distribución a Birmex, lo que implicaba una inversión muy grande para crear los centros de distribución, flotillas de vehículos, lo que es la sanitización, regulación de Pero habrá las lana para unidades. pagar eso. Pues el costo que manejaban era muy alto, pero aquí el problema es que ya existe toda lo que es la infraestructura, únicamente hay que aprovecharla. Además, déjame decirte, el precio de distribución que existía durante los procesos de compra anteriores venía incluido en el precio. Este precio lo establecía el laboratorio y ya venía incluido todo lo que era el proceso de distribución. No tenías que hacer mayor inversión. Vaya, Claro, Tenías niveles de abasto muy altos. Y no eran 10 empresas, perdóname que decían, eran más empresas. Digo, en la última licitación consolidada participaron 169 empresas, de las cuales resultaron asignadas 54. Y si algunas son las que asignaron con mayor volumen, son porque eran las que la industria farmacéutica consideraba que tenían la mayor eficiencia para hacer las entregas de esto. Claro. Enrique, en este sentido, ¿nos puedes comentar qué es lo que se está comprando en estos momentos de medicamentos? Siempre hay en las noticias, pues, las protestas de los padres con niños enfermos de cáncer en el sentido de que no hay oncológicos, pero también denuncias de médicos en el sentido de que pues no hay, digamos que el abasto oportuno de una infinidad de medicamentos en el sector salud. Sí, bueno, pues yo creo que en general está Pero ¿qué te faltando parece de todo. si ahorita mejor vamos a una pausa? Y que nos los comente Sí, Enrique. porque creo que, híjoles, creo que va a haber varios desmayados y protestando en este momento. Vamos a una pausa, regresamos aquí. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Enrique, pues coméntanos, ¿qué es lo que realmente falta en los hospitales y clínicas del sector salud y qué es lo que estamos comprando? Sí, correcto. Pues mira, en general me parece que todos los productos que se requieren están muy por debajo de lo que es el requerimiento al día de hoy. Debería de mencionar que por ahí simplemente lo que se requiere para COVID-19, que todavía sigue siendo un problema a nivel hospitalario, siguen faltando varios insumos. Hemos visto ya la desesperación de conseguir algunos medicamentos que ya por ahí comentaron con el midazolam de origen lituano, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un rezago relevante en el conjunto de medicamentos de alta especialidad, que son los patentes, por ejemplo, y que en teoría ya estaban resueltos para ser adquiridos vía UNOPS. Es el día de hoy que no han logrado garantizar la distribución y entrega puntual a los distintos hospitales de lo que podemos comentar. Faltan muchos medicamentos genéricos, por supuesto, faltan insulinas, faltan este conjunto de medicamentos para atender diabetes, para lo que es atender hipertensión arterial, y que creo que eso es un problema relevante. Pues hay que considerar que en este país el síndrome metabólico es la enfermedad número 1 en el país y que muchos mexicanos han tenido que ir a buscar en el mercado privado en la medida de sus posibilidades en general, ¿no? Se estima por ahí que el gasto de bolsillo ya esté superando el 50% del gasto total privado. Nada más para tener idea,
de un dato que veníamos bajando poco a poco, ahora ha escalado por esta falta de prevención en cuanto al manejo adecuado de las adquisiciones en general. Oncológicos, por supuesto, seguirá siendo un tema delicado, quizás emblemático, sin dejar de lado a los demás, pero por supuesto podemos seguir observando que al día de hoy quienes están ahí atendiendo estos temas por parte de los familiares, de los padres de estos niños con cáncer, han ya contabilizado, ya creo que ya vamos como 800 días, una cosa así, de la falta de medicamentos en general para atender sus quimioterapias, y nos parece que no hemos visto claramente una política para resolverlo de manera más suelta, y ya lo han dicho varias veces en la mesa, ¿no? La solución está enfrente, la posibilidad de un país que pueda tener autonomía en cuanto a la parte de salud en este conjunto de insumos está aquí. Países, incluso la misma India, China, Estados Unidos, no se diga, está buscando su propia autonomía. Me parece que ahí es una falta de consideración por parte de este gobierno al respecto, ¿no? Juan, precisamente en ese sentido, ¿qué implica en términos de industrialización de nuestro país que se hayan tomado estas decisiones? Porque la industria farmacéutica no es nueva en nuestro país. Tengo entendido que es donde se pagan los salarios más altos en promedio, y hay un trabajo de investigación persistente y se han hecho alianzas internacionales, a pesar de que hubo cambios importantes. Recuerdo cuando se hizo el cambio del decreto de requerimiento de planta. ¿Pero qué está implicando voltear hacia afuera y dejar a un lado a los nacionales? Implica que al no haber planeación, no se sabe cómo van a programar su fabricación, y también algo que ha impactado el tema de la pandemia es en el mercado mundial es, por ejemplo, el surtir de materias primas. Las materias primas antes eran más accesibles, el 90% de la materia prima viene de la India, viene de China, y si antes los tiempos eran a lo mejor de un mes y medio, ahorita es más tiempo el que lleva. Y también lo que están haciendo estos países es que primero cubren sus necesidades internas. La materia prima se ha vuelto pues más lenta en entregarse, se ha también convertido en un elemento más caro. Entonces todo esto pues lleva a complicar, y además a partir de la pandemia pues todas las enfermedades crónico-degenerativas han continuado, y ha habido incluso algunos medicamentos en los cuales ha habido una demanda mayor. Por ejemplo, todos los antidepresivos, todo lo que tiene que ver con vías respiratorias. En fin, la pandemia sí ha cambiado la estructura mundial de la industria farmacéutica. Entonces, ahorita, ¿dónde estamos ahorita parados? Pues tenemos una industria robusta, donde se pagan buenos sueldos, donde existe la posibilidad de crecer. Es una industria que no ha parado de trabajar por ser una industria esencial, una industria donde tenemos gente muy calificada, donde tenemos una gran cantidad de mujeres muy preparadas que trabajan en la industria en posiciones importantes, química, biólogas, farmacéuticas, en la parte regulatoria, en la parte de calidad. Entonces, todo este acervo tan importante, pues es una pena que lo estemos subaprovechando. Muchos países del mundo quisieran tener esta industria tan robusta para poderla aprovechar. Y aquí de repente queremos voltear hacia afuera para comprar medicamentos donde a veces pues, pueden ser de dudosa calidad, eficacia y seguridad. Pues estos que decías que venían con leyendas de Lituania. Sí, y que pues llega a las manos del médico y no lo entiende. En ese sentido, Juan, hasta hace poco tiempo, ¿cuánto se podía surtir a partir de la industria farmacéutica nacional y cuánto se tenía que importar? Pues necesariamente por ser medicamentos de innovación en muchos casos. Pues mira, en todo el mundo lo que es en cuanto a producto, en cuanto a piezas, genéricos representa aproximadamente un 70% de las piezas. Y eso sucede no solamente 70-80%, no solo sucede en México, sino sucede en todo el mundo. Quizás sobre lo que representa el precio, el valor del mercado, a lo mejor Enrique, que es un experto en estos números, ahorita nos podría ayudar con estos números que maneja muy bien. Claro, eso también nos ayudaría, y esto también, pues, de cómo reconstruir a la industria de la distribución, o más bien cómo reintegrarla, porque pues la Sociedad Mexicana de la Industria Farmacéutica, tus
tu contraparte en el lado de las multinacionales, pero le dijeron al gobierno, oigan, pues ustedes contraten, vamos a contratar nosotros mismos al distribuidor porque no les podemos cumplir el requerimiento que nos está haciendo Insabi. Claro, pero esa parte y por supuesto ya las conclusiones, Juan, Rubén, Enrique, pues vamos a nuestra siguiente pausa y regresando pues llegamos a dar, digamos que el cerrojazo a este tema que pues sigue inquietando a la población. Y nos va a inquietar todavía más. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Ya en esta recta final de Dinero a Debate, vamos a las conclusiones y a la expectativa de qué va a pasar. ¿Se queda UNOPS dándole servicio, Enrique? Nos va a seguir dando servicio por $135 millones, ¿o tú qué crees que va a pasar después de esta muy tropezada primera adquisición que se le está encargando? Que se van a dejar que se cumpla el contrato, por lo menos de aquí al 2024. Yo creo que van a dejar que compren lo que pueda y como sea, los ritmos que ellos traigan. Y me parece que las instituciones van a tener que estar resolviendo de manera propia, ¿no? Pensando en instituciones como el IMSS, que 3/4 partes de sus ingresos son obrero patronal, entonces tienen la suficiente capacidad. No dudaría que, por ejemplo, el ISSSTE, que tiene su sindicato, un sindicato fuerte, también exija que se cumpla de manera similar a lo que pudiese suceder con Pemex, que ya lo estamos viendo el día de hoy. Entonces me parece que vamos a ver una combinación extraña y en lugar de aspirar nuevamente a esta idea de la universalización del sistema de salud, la verdad es que esto lo va a partir más todavía. No estaría viendo ya en este sentido ningún esfuerzo adicional, más allá del INSABI, que está tomando control, federalizarlo de alguna manera, lo que viene siendo los sistemas de salud estatales, pero en fuera tienes instituciones enormes como viene siendo el IMSS y el ISSSTE, que tendrán esta capacidad de resolver por propia cuenta. Nada más aclaro el tema, sí, nada más redondeando, aproximadamente en términos de importe, 75% del gasto público en medicamentos se va a genéricos y el otro 25%, por supuesto, es a la compra de patente y fuente única, como se le conoce. Pues así es como estaría yo viendo la situación hacia los próximos años. Es posible que haga alguna consolidación, me parece una insensatez si no ha podido resolver el 2021, pero también lo dejo sobre la mesa. Igual lo está tomando como experimento, ¿no? Igual no está tan preocupado como lo hemos visto con esta situación indolente que hemos visto de los funcionarios públicos. Me parece que también UNOPS viene haciendo lo suyo y no estaría tan preocupado realmente en ofrecer grandes resultados porque se está viendo a sí mismo, se está viendo a sus propias normas, a su propia autonomía y ya irá resolviendo como mejor considere, en general aprovechando que es inmune a las leyes locales. Juan, ¿cuál sería tu escenario para lo que resta de la administración? Vamos a seguir con estos experimentos de ver si es un OP, son compras directas por parte de las instituciones en este mercado desordenado de la industria farmacéutica. Pues mira, en realidad tenemos un ambiente muy incierto, sin embargo la industria farmacéutica nacional tiene una visión de largo plazo, sigue trabajando, sigue muy comprometida, sigue trabajando en investigación, sigue formando gente. Estamos trabajando en proyectos muy interesantes dentro de la industria nuevos, que es fortalecer todo lo que es la cadena de suministro, porque puede haber mucho más proveeduría por parte de empresas mexicanas. Locales, claro. Entonces, la visión de la industria farmacéutica es de largo plazo, siempre lo ha sido así. Ahorita, la mayoría de las empresas que están aquí representadas en AMELAF, pues son cerca de 67 plantas, cerca de 50,000 empleos directos. Entonces, es algo que tampoco se puede esfumar de un día para otro, se sigue trabajando y queremos
podemos ser parte de la solución. Ahorita a corto plazo tenemos que ver cómo colaboramos para poder cubrir el tema de la demanda, pero a mediano plazo pues tenemos que trabajar para que haya planeación, se pueda comprar materia prima, se pueda ver si se tiene que hacer alguna expansión, si puede haber nuevas líneas de producción, en fin, seguir trabajando, y es un gran compromiso que tiene la industria farmacéutica, primero con la salud de los mexicanos. ¿Y ves esta posibilidad de diálogo con el sector público precisamente para el señor Hugo López aprovechar Gatell, las fortalezas? que un día les dice que son bandidos y el otro también? Pues mira, nosotros estamos abiertos al diálogo, y creo que el diálogo es muy importante. Se ha estado diciendo, hemos tenido diálogo con el gobierno, sí, pero que estamos abiertos a seguir platicando todo lo que sea necesario, y no solamente con un gobierno, porque además aquí tiene una característica la industria farmacéutica. Por un lado, un cliente muy importante de la industria es el gobierno. Por otro lado, somos la actividad económica más regulada. Entonces aquí también hay que platicar, y hemos avanzado mucho con COFEPRIS. Hay un nuevo comisionado federal, estamos trabajando con ellos, porque COFEPRIS juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Por supuesto. Tiene que cuidar, y ha puesto estándares muy altos que cumple hoy en día la industria, y creo que el papel de COFEPRIS es clave para que haya medicamentos con calidad, y que cuide, por ejemplo, lo que acabas tú de mencionar hace un momento, que no hay etiquetas que no cumplan con las normas en otros idiomas. ¿Por qué? Porque ahí hay un riesgo sanitario. Un doctor, ¿cómo va a poder leer algo en ucraniano? Entonces, creo que hay un compromiso de todos, y nosotros que queremos ser parte de esta solución. Y Rubén, ¿tú qué conclusión tienes de todo esto? Pues mira, fueron los malos de la película desde el principio. O sea, fuimos los malos y nunca tuvimos un señalamiento muy claro, es decir, esto es tu punto. O sea, seguimos siendo como el malo del día a día, pero nos falta todavía que nos digan, bueno, ¿quiénes fueron? ¿Qué denuncia hay? Porque no hay. Pero bueno, mira, más allá del tema de que somos los malos, sí formamos parte de la cadena de valor en el abasto de medicamentos. Somos empresas reguladas, somos empresas especializadas en distribución, tenemos las instalaciones y infraestructura, y tenemos toda la capacidad para hacer llegar estos productos. Así como los laboratorios que tenemos en México son de los laboratorios más avanzados que existen, tenemos una industria farmacéutica muy grande. Bueno, yo creo que el gobierno debería voltearse y decir, tenemos todo en México. Bueno, aprovechemos la infraestructura que existe y logremos un abasto para cubrir las necesidades de la población que al día de hoy está desabastecido y con muchas carencias. Y hoy con gasto de bolsillo, como mencionaba Enrique. Ya lo tenía, ¿no? Yo creo que Enrique puede tener los datos bien, y los tenemos casi todos, de los costos que representaba llegar un medicamento a toda la población, y lo que hoy le está costando un OPS, que al día de hoy no sabemos si van a ser laboratorios nacionales o van a recurrir a algunos laboratorios extranjeros, pero al final de cuentas más del 80% de ofertas recibidas por un OPS corresponden a la industria instalada en México. Vaya, y lo que decías, Roger, a mí me parecía muy importante. Estamos, por un lado, buscando, no sé, la soberanía energética, alimentaria, entre comillas, de electricidad, etcétera, etcétera. Y me parece que en salud han dominado más bien prejuicios que una visión de Estado. Sí. Ya lo han platicado con la secretaria de Economía, con la secretaria Tatiana Cloutier, de que hay un gran clúster de industria, Juan, Rubén, Enrique, que se puede aprovechar. Pues mira, ya tuvimos efectivamente la oportunidad de platicar con la secretaria, con Tatiana Cloutier, también con el nuevo subsecretario de Industria. Estamos en pláticas con ellos, y sí aprovechar lo que hay. En el caso, por ejemplo, en Jalisco, yo creo que es el clúster farmacéutico más importante de América Latina. Y si se cambia de nombre como a Indiajistán, igual ya le compran, ¿no? A lo mejor. Pero tenemos un gran potencial y que tenemos que aprovechar. Y pensar no solamente en lo que es la industria farmacéutica, digamos, los que fabricamos medicamentos, sino toda la cadena de suministro, todo lo que hay detrás. Tenemos que vincular más a la industria con los centros de investigación. Hay muchos jóvenes que están saliendo de las universidades muy bien preparados y pueden trabajar perfectamente bien en algo que puede crecer muchísimo. En 10 años podríamos tener una industria farmacéutica que fuera una potencia a nivel mundial. Por supuesto. Definitivamente. Estamos por concluir aquí Dinero a Debate, pero lo que sigo viendo en riesgo, se los pregunto a ustedes ya, para en 30 segundos, ¿qué es lo más urgente que se debe de atender para evitar
pues una catástrofe sanitaria, como desafortunadamente estamos viendo. Bueno, lo más importante es de una definición para la compra, que las industrias farmacéuticas se ponga a fabricar lo que sabe, entreguemos los productos y los hagamos llegar. Pero vamos, lo reitero, el gobierno tiene todo en México para hacerlo. Así lo único es. que tiene que hacer es tomar la decisión. Juan. Pues yo coincido con lo que dijo Rubén, estamos listos para trabajar y ser parte de la solución de algo que es crítico sin perder de vista el mediano y largo plazo. Claro. Enrique. La conversación entre los funcionarios de salud con el resto del sistema público, con la industria, me parece que ya lo han puesto en la mesa, están dispuestos a la conversación, porque si no se ocurre esto, me parece que podríamos ver escenarios más complicados. Y creo que urge entonces la coordinación y la cooperación ya de manera inmediata, y les apuesto que podríamos resolver de manera mucho más rápida de lo que ellos suponen. Pues muchas gracias, les agradecemos, Rogelio. Juan, Gracias, Rubén, Enrique, por muy amable. supuesto, una mesa espléndida donde pues pudimos conocer a detalle qué es lo que está pasando en el abasto de medicinas en el sector público, los riesgos y por supuesto la posible solución. Claro que sí, lo cual realmente pues nos compete a todos. Todos vamos en este barco y esto es Dinero a Debate. Nos vemos a la próxima y este va a ser un tema que le aseguro vamos a estarlo tomando de manera recurrente. Mundo Ejecutivo presentó